Ok, ¿sí se ve bien ahí la presentación? Sí, sí se ve. Ok, bueno, por ahí ya en los temas relacionados con, ahora sí, nuestro temario, por ahí vimos ya un avance acerca de la estructura de cola. De hecho, tenemos ya una versión completa, básica, de una estructura de cola, pero en su versión estática, ¿sale? Donde no estamos utilizando la asignación de memoria dinámica, sino que estamos utilizando un arreglo y nosotros establecemos el tamaño de cuántos elementos queremos incorporar. Ahora, a partir de esa estructura de cola, vamos a ver una versión que se llama cola circular, ¿sale? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, ahora con lo del COVID y la vacunación, entonces habíamos quedado que una estructura de cola, como la cola para las tortillas, la cola para ir al cajero, para ir al banco, o por ejemplo aquí para las personas que se van a vacunar. Entonces existe como un cierto orden de conforme van llegando, pues se van atendiendo a esas personas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, la persona que ya están vacunando fue la primera que llegó. En este caso le estoy asignando la posición 0 y posteriormente esa es la que va a salir de la cola y después el 1 pues va a ingresar a la vacuna y ese va a salir y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy otorgando un máximo de cuántas personas pueden atender en un lapso de tiempo para la vacuna, por ejemplo, ¿sale? Máximo igual a 6. Ahora, esta es una cola en un contexto real, por así decirlo, en cómo van entrando y saliendo ciertos elementos de esta cola. Ahora, ¿qué pasa si yo eso lo quiero ahora ver en un aspecto circular? Entonces, digamos que esta misma cantidad de elementos que yo tengo aquí, por ejemplo, que establecí como 6, lo puedo trasladar a un aspecto circular, donde pues la primera posición va a ser en este caso la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Es decir, que yo puedo disponer de 6 espacios donde el primer elemento se va a incorporar en la posición 0, después en la 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros creamos ya propiamente, y ahora sí hablando en el aspecto de código, una cola nueva, ¿sí? Hay que establecer, digamos que, o reservar esta clase. En esta clase vamos a ver la cola circular, pero utilizando la memoria dinámica. Entonces, vamos a establecer de forma dinámica o reservar de forma dinámica un espacio en memoria para poder utilizar una estructura de cola circular. Entonces, aquí simplemente es que estamos ordenando, o bueno, estamos viendo cada uno de los elementos que puedo almacenar en esa cola nueva, pero digamos que estoy haciendo una cola vacía. O sea, estoy apenas reservando ese espacio y todavía no tiene ningún elemento. Estos numeritos van a ser nuestras posiciones. Entonces, como va a ser una estructura de cola nueva, yo voy a establecerle aquí para cuestiones de uso y para que no nos perdamos un poco con los elementos y los índices, voy a establecer que esta estructura de cola va a simular un comportamiento interactivo en el sentido de que voy a poder incorporar y voy a poder eliminar elementos, pero siempre voy a disponer de estos 6 espacios, ¿sale? Entonces, por eso aquí yo estoy utilizando esta variable que se llama max-e o máximo de elementos, en este caso 6. Voy a reservar 6 espacios en memoria. Ahora tengo por acá otra variable que se llama capacidad actual, ¿sí? Cuando yo creo por primera vez una estructura de cola, ¿sí? Solamente reservo el espacio, pero actualmente no tengo ningún elemento. Entonces, aquí puedo decir que la capacidad actual de esta estructura de cola es 0. O sea, hay 0 elementos, ¿sí? Voy a manejar otras dos variables. Una se va a llamar frente y otra se va a llamar fin. ¿Para qué me van a servir estas dos variables? Para el control
de los índices, de cómo yo voy a ir recorriendo mi estructura de cola circular. Ahora, voy a regresar un poquito a la imagen anterior. En este contexto de la cola, de las personas que se van a vacunar, ¿quién de las personas sería el frente de la cola? ¿El cero? ¿El cero? El 0, efectivamente, porque fue la primera persona que llegó y va a ser la primera persona que se va. Por eso recuerden por ahí que en algún momento yo les dije que la estructura de cola tiene un comportamiento FIFO, que en inglés es first in, first out. Es decir, la primera que llega es la primera que sale, ¿sale? Entonces aquí, este sería el frente. ¿Quién sería el fin de la cola? El 5. El 5, la chica que tiene aquí un balón o no sé qué cosa es. Entonces, ese mismo comportamiento de este contexto de la cola, lo vamos a ver también acá, en la cola circular, ¿sale? Entonces, aquí, ¿quién sería el frente? Ah, pues el frente es la posición 0, ¿sale? Digamos que el frente siempre va a ser el primer elemento que esté en mi estructura de la cola, en este caso el 0. Por lo general, el frente va, por lo general, no siempre, va a tener asignado esta posición, 0. Ahora, ¿quién va a ser el fin? ¿Sale? Aquí, por ejemplo, como yo no, o sea, ya tengo reservado, y aquí lo puse visualmente para que se lo imaginaran así, pero ya aquí tengo reservado los espacios, pero no he agregado ningún elemento. Entonces, digamos que no existe un elemento final, ¿sí? Entonces, digamos que aquí por eso yo al fin, a la variable fin, le estoy asignando el valor de -1, es decir, que todavía no existe ese índice, por así decirlo, porque no he incorporado un elemento a la cola. ¿Se comprende lo que llevamos hasta ahí en cuanto a variables y los valores que tienen asignados? Por mi parte sí, maestro. Igualmente. Okay. En cualquier momento, quien no comprenda algo, ya sea por el chat o active su micrófono e interrúmpame. Entonces, ya tenemos aquí una cola nueva, estas variables. ¿No se escucha? ¿Profe? Mande. Me perdí en la parte de fin. No sé por qué el -1. Disculpe. Ok. La estructura de cola, aquí se las puse visualmente para que ustedes imaginen en el momento en que creamos una variable cola por primera vez, reservamos el espacio en memoria. Entonces, imagínense que este de colores es su memoria y asigna esos 6 espacios. Y en cada espacio vamos a asignar elementos. Sin embargo, como es una cola vacía, estos numeritos no son los elementos que incorporamos, serían las posiciones. Entonces, el frente obviamente siempre va a tomar la primera posición, en este caso el 0, ¿sí? El fin es el índice del último elemento que yo incorporo a mi cola, pero como no hemos incorporado ningún elemento, esa posición no existe. Entonces, por eso le pongo el -1, porque este es un estado inicial de la cola recién creada. ¿Ahí se comprende? Sí, ya comprendo, profe. Muchas gracias. Ok, continúo. Ahora, de esa cola que creamos y ya almacenamos, perdón, ya reservamos espacio, supongamos que vamos a insertar un primer elemento, ¿sí? ¿Y en dónde vamos a insertar ese primer elemento? Pues en la posición 0. Entonces ahí, regresando un poquito a la imagen de un inicio, esta es la primera persona que llega a vacunarse, ¿sale? Y entonces tengo mis variables y digo, bueno, ¿cuál es la cantidad máxima de elementos que yo reservé? Pues 6, esa sigue siendo la que yo en un inicio por ahí declaré, ¿no? Ahora, inserto, en este caso hago una inserción del elemento. ¿En qué posición? En la 0. Ahora pregunto, ¿cuál será la capacidad actual de la cola? ¿O cuántos elementos tengo actualmente en la cola después de insertar ese elemento? 1, profe. 1, ¿sale? Y ahora, ya tengo un elemento. ¿Cuántos espacios disponibles me quedan en lo que yo reservé?
5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con estas variables? ¿Qué pasa con la variable frente y el variable fin? ¿Sí? Entonces, voy a salir tantito de aquí para poder editar. Entonces, si anteriormente el frente tenía un valor 0 y el fin tenía un valor -1, ¿qué pasa ahora con el frente y qué pasa con el fin? ¿Qué valor tiene el frente? 1. Se modifican. ¿Los dos? Acuérdense, el frente siempre va a apuntar al primer elemento. Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo dijo su pregunta, profe? Serían los dos. ¿Qué Ahora valor va a tener el frente y qué valor va a tener el fin después de que yo inserto el primer elemento? Anteriormente tenía 0 y Cero. -1. Entonces, ¿qué valor tiene ahora el frente? 0, 0. ¿Qué valor tiene ahora fin? 0. 0. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo o alguien no está de acuerdo? Yo no entendí esa parte. Ok. El frente, esta variable frente, siempre va a apuntar al que esté al inicio de la cola. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Y el fin, obviamente, apunta al final de la cola. Entonces, aquí, ¿cuántos elementos tenemos agregados? Ok, Rosalía, sí, estás en lo correcto. ¿Cuántos elementos he agregado aquí en mi estructura de cola? 6. No, ¿cuántos elementos he insertado? 1. 1. O sea, hay 6 espacios reservados. Véanlo como unas habitaciones en un hotel. Hay 6 habitaciones disponibles, que es este valor de max E. Pero ¿cuántas estoy ocupando? 1. Entonces, digamos que ¿cuántos elementos tengo actualmente en mi estructura de cola? 1. ¿Sí? No confundamos. Hay 6 espacios disponibles, pero la cola, los elementos de la cola actualmente solamente he ingresado 1. Entonces, la variable frente y la variable fin van a apuntar a los elementos insertados, al índice de los elementos insertados. No quiere decir que porque ya estén aquí estos índices, ya existan, por así decirlo. O sea, van a apuntar solo a los elementos que voy insertando. Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar el frente? Hacia la posición 0. ¿Hacia dónde? ¿Quién es el último elemento insertado? Pues este mismo, porque solamente he incorporado 1, ¿sale? Entonces, en este primer momento donde yo solamente acabo de insertar un elemento, ¿sí? Ambos apuntan hacia la misma posición. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora inserto otro elemento? ¿Sí? ¿Qué capacidad actual tiene ahora mi estructura de cola? ¿Cuántos elementos tengo ahora? 2. 2. Tengo 2. ¿Sale? Entonces aquí, 2. ¿Qué valor tiene el frente? 1. 0. ¿Quién da más? A ver, Yo digo que 1. los demás. 1. Error, error. El frente siempre va a apuntar al primer elemento insertado. 0. El fin, ¿cuál es el fin de mi cola? De estos dos elementos. 1. 1. Ese sí es 1. Aquí sí es 1. ¿Sale? Entonces, voy a poner otra vez aquí la pantalla completa. Entonces, ¿cuántos elementos llevo? Insertados, 2. ¿Quién es el frente? La posición 0. Ojo aquí, esto es la cantidad de elementos. Lo que dice aquí capacidad actual es cantidad de elementos. La variable frente y la variable fin son variables que me controlan los índices, ¿sí? No se me confundan. Ahora, voy a agregar un tercero.
a mi cola. ¿Cuántos elementos tiene ahora la estructura de cola? 3. 3. 3. ¿Quién es el frente? 0. 0. ¿Quién es el fin? 2. 2. 2. ¿Sí? Entonces, noten que el frente, pues sí, este es el primero que se agregó, ese no ha cambiado, ¿sí? Y ahora lo que sí va cambiando es el fin, porque la estructura de cola se está volviendo un poquito más larga. Ahora, vuelvo a presentar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya aquí tengo 3 elementos, ¿sí? 3 elementos insertados. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar hasta aquí? Bueno, a ver, antes de eliminar, ¿cuántos elementos tengo ahí en la cola? 3 elementos. 3 elementos. ¿Cuántos espacios me quedan disponibles? 3 espacios. Ahora, ¿quién es el frente? Antes de eliminar. 0. 0. ¿Quién es el fin? 2. 2. Ahora, de acuerdo a las reglas de la estructura de la cola, ¿cuál es el elemento que puedo eliminar? ¿El 0? El El cero. 0, ¿sí? Porque recuerden, así como en la cola de las tortillas, el primero que llega, pues es el primero que sale, a menos que alguien se meta en la cola, ¿sale? Entonces aquí, si yo quiero eliminar, se va a eliminar ¿quién? La posición 0, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la variable frente y la variable fin? El frente será 1 y el... Ahí, a ver, escuché a las dos al mismo tiempo, pero creo que sí Dos. dijeron bien la respuesta. ¿El frente quién sería ahora? Si yo quito a esta señora que está aquí. El 1. 1. ¿Y quién sería el fin? El 2. El 2. El 2. ¿Sale? Entonces, si yo quito a mi posición 0, ¿sale? Entonces, si ya lo quité, ¿cuántos elementos tengo ahora? 2. 2. ¿Quién es mi frente? 1, 1. 1. ¿Quién es mi fin? 2. 2. 2. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Por mi parte sí, maestra, al menos por el momento. Bueno, entonces, disculpen si a lo mejor lo hice con dibujitos, pero trato de que comprendamos lo mejor posible, ¿sale? Está Entonces, perfecto, profe. Muchas Así gracias. es mejor, profe. De hecho, bueno, entonces, vamos, ya eliminamos uno, ¿sale? Eliminamos, pues obviamente el que llegó primero, ya lo vacunaron, pero faltan estos dos y por aquí va llegando un tercer maestro de la UMPA. Entonces ya vacunaron al vicerrector, a lo mejor, fue el primero que se vacunó. Entonces aquí tenemos 3 maestros más. Voy a insertar un nuevo maestro a la cola de los que se van a vacunar. Ahora, ¿dónde se va a insertar ese elemento? Pues obviamente, pues en la siguiente posición tengo que ver quién está en la cola, en el último en la cola, en este caso fue el 2, ¿no? Pues lo voy a insertar aquí, así como en el orden que sigue. Entonces, si inserto este elemento, ¿cuántos elementos tengo actualmente? 3. 3. 3. ¿Sale? ¿Quién es el frente? ¿Quién sigue siendo el frente? 1. El 1. 1. ¿Quién es el Uno. final? 3. El 3. 3. ¿Sale? Entonces ahí vamos bien. Ahora, avanzo. Supongamos que llega otro tercero, perdón, otro elemento que quiero insertar, otro maestro, maestra. ¿Cuántos elementos tengo actualmente? 4. 4. A ver, aquí ya me equivoqué. Ah, no, sí, estamos bien. Sí, 4. ¿Sale? ¿Quién es el frente? 1. 1. Ahí sí, como no hemos eliminado, sigue siendo el 1. ¿Quién es el fin? 4. 4. ¿Sale? Ahora,
Agrego otro. ¿Cuántos elementos tengo? 5, 5. 5. ¿Quién es el frente? 1, 1. ¿Quién es el fin? 5, 5. 5. ¿Sale? Ahora, hasta aquí me queda un espacio disponible. ¿Sí lo ven? Que fue el 0 que eliminamos en un principio. Ahora, aquí obviamente ya están estos espacios ocupados. Ahora, ¿qué pasa? Tengo este caso. Entonces, tengo aquí, ¿cuántas personas están esperando a ser vacunadas? 1, 2, 3, 4, 5. El frente es el 1 y el fin es el 5. Ahora llega esta señora por acá que quiere formarse para la vacuna. Entonces, ¿en qué espacio vamos a ubicarla? Pues hay que hacer que todos se trasladen. Ok, bueno, aquí digamos que ya obviamente en el contexto real a lo mejor pues tendríamos que esperar a que este saliera y así vamos recorriendo, ¿no? Ahora, en la idea de la cola circular, chequen que por ejemplo aquí hay un espacio disponible, ¿sí? Entonces, podemos ocupar los 6 espacios. Entonces, digamos que esta señora la podemos ubicar aquí. Digamos que estamos como en espera de que nos pasen a vacunar, ¿no? Obviamente se formaría atrás del 5, pero dado que lo vamos a ver como ahora sí, un circulito, pues ¿quién sigue después del 5? Si vemos esto de manera circular, el 0, y es la El posición que queda disponible. Entonces, esta señora va a pasar aquí a la posición 0, ¿sale? A ver. Entonces aquí, a ver, avanzo. Ok. Entonces, voy a pasar ahora a la señora aquí. ¿Sí? Ahí sería. Entonces, noten que ahora ya tengo todos los espacios ocupados. ¿Cuántos elementos tengo en la cola? 6. 6. Y ya llegué a mi máximo, ya todos están ocupados. ¿Quién es el frente? Sigue siendo el 1. Sigue siendo el 1, ¿sí? ¿Quién es el fin? El 0. El 0. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sí, digamos que aquí ya rompemos un poquito el comportamiento de cómo vemos en la vida real, por así decirlo, cómo va funcionando, por ejemplo, la cola de las tortillas, ¿sí? Que va llegando y van formándose uno tras el otro. Entonces, es como si nosotros tomáramos un hilito, por así decirlo, un hilo de un extremo, lo agarramos con una mano y el otro extremo lo agarramos con la otra. Y cada extremo lo unimos, entonces formamos el círculo. Y noten que, por ejemplo, la primera posición, que es el extremo de la cola, que es la 0, se junta con el último extremo de la cola, que es la parte final. O sea, el inicio y el final quedan aquí juntos, ¿sí? Entonces, digamos que el comportamiento de una cola circular es que digamos que nosotros podemos ir recorriendo esto de manera circular. Y obviamente, el que vamos a poder eliminar siempre va a ser el que esté en el frente. En este caso, como el frente es la posición 1, si ahora ya llega el momento que se vacune la siguiente persona, ¿a quién vamos a vacunar? A este de aquí, al que tiene la maleta, ¿sí? Y si sale, ahora el frente pues va a ser el 2 y esta será la que se vacune. Si volvemos a aplicar eliminar, pues sería el 3, 4, 5, hasta llegar al último que la acomodamos en la posición 0. Entonces aquí es donde se rompe un poco, donde la posición 0 puede ser también la última, ¿sí? El que esté al final de la cola. Entonces por eso aquí ya el frente ahora es el 1 y el fin es el 0, porque seguimos un comportamiento circular. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Ok. A ver, entonces tenemos ya todos los espacios llenos. Ahora, ya tengo aquí todos mis espacios llenos. Ya, si ya yo esto lo tengo en el código, ¿sí? ¿Cómo lo imprimo? ¿Cómo lo muestro en pantalla? ¿Sí?
Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con la estructura de la pila, ¿qué usábamos para imprimir los elementos que estaban en la pila? ¿Qué le decíamos al código? Que me imprima de qué posición a qué posición. Recordando un poquito la pila. La pila es que íbamos poniendo un elemento encima de otro, ¿no? Entonces, cuando queríamos mostrar los elementos de la pila, en el ciclo for, ¿de qué elemento a qué elemento le pedíamos que nos mostrara? ¿De qué posición a qué posición? En la pila. Recuerden un poquito la pila. ¿Se utilizaba punteros? Ahorita no se metan con punteros. Nada más quiero que me digan en la pila. A ver, me voy a pasar acá. En la pila, obviamente ustedes agregaban elementos uno encima del otro. El tope, profe, el tope. ¿Sale? Entonces había un elemento que quedaba hasta la parte de arriba, ¿no? Que era el tope. Y el elemento que estaba hasta en la parte inferior. Entonces digamos que cuando mandábamos o queríamos imprimir o mostrar los elementos que había en una pila, le decíamos, quiero que inicies desde el tope, ¿sí? Hacia abajo, hasta que llegues a la posición 0, que es la primera que se agregó, ¿sale? Entonces, en la pila le indicábamos que era del tope hacia la posición 0, ¿sí? Cuando queríamos mostrar cierta información. Eso sí lo recordamos y nos quedó claro en la pila, que era ahora sí que de arriba hacia abajo, del tope hasta llegar a la posición 0, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa ahora si yo en la estructura de una cola circular, pues quiero mostrar mis elementos? ¿De dónde a dónde le tengo que indicar a mi ciclo for que me muestre los elementos? Del primero al último. Ok, del primero al último. De frente a... Por ejemplo, aquí. A fin. ¿Sí? De frente a fin. ¿Sale? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, el frente es el 1 y el fin es el 0. ¿Sí? Pero si yo le digo de frente a fin, el frente es 1 y el fin es 0. ¿Cómo le indico que ahora del 1, de ahí sigue el 2, luego el 3, el 4, el 5 y del 5 se regrese al 0? Porque, por ejemplo, puede ser que cuando esta persona ya la vacunen, ¿sí? Cuando esta salga de la cola, ahora el frente sería el 2. Y supongamos que yo quiero, después de que saqué a la persona que estaba aquí, quiero mostrar así como está la estructura de cola. Entonces me tendría que mostrar el 2, que sería el frente, ¿sí? Hasta el 0. El 1 ya no, porque pues ya lo saqué, ¿no? Entonces, si yo quiero que inicien 2 hasta el 0, pues obviamente, ¿cómo le voy a decir que va el 2, luego el 3, el 4, el 5 y de ahí el 0? ¿Cómo se imaginan que puedo, ya ahora sí en código, indicarle que dado el comportamiento de la estructura, va a llegar un momento que del último elemento permitido ahora se regrese al mínimo? Con un for. Ajá, con un for. ¿Y cómo serían las condiciones? Que se imprimen conforme se fueron ingresando. Puede ser. Entonces, para esto, bueno, hasta aquí. Ahorita ya me voy a pasar a código, pero bueno, hasta aquí. Conforme fuimos viendo los dibujos, ¿queda claro cómo es el comportamiento de una cola circular? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Lo importante aquí van a ser estas dos variables, el frente y el fin, que son las que me van indicando quién ahora está en el frente, quién ahora está en el fin, ¿sale? El frente siempre va a apuntar en un primer momento a la posición 0, pero empieza a incrementar ¿en qué ocasiones? ¿Cuándo empieza a incrementar la variable frente? Cuando eliminamos el primer elemento.
Exactamente. La variable frente empieza a cambiar su valor, es decir, empieza a incrementar cuando nosotros empezamos a eliminar elementos que estén en la cola circular, ¿sí? Y el fin, obviamente, pues es el último elemento que se agrega. Entonces, ojo aquí con estas dos variables, ¿sale? Entonces, ahora, me voy a pasar a explicar cómo le haríamos para mostrar los elementos, si yo quiero mostrar los elementos en una estructura de cola, porque está un poquito ahí, hay que aplicar un truquillo por ahí para poder mostrar los elementos. Entonces, me voy a cambiar de pantalla. Ahorita no hemos visto la de insertar todavía, ¿sí? Quiero mostrarles primero la de imprimir. Entonces, ¿sí? Vamos a utilizar, ¿sí se ve ahí ya la hoja de cálculo? Sí, profe. Ok. Vamos a utilizar un ciclo for, como lo hemos hecho con la pila, por ejemplo, ya sea la estática o la dinámica. Vamos a utilizar un ciclo for. Ahora, ¿cuáles son los elementos que conforman a un ciclo for? Ah, pues el primer elemento es aquí voy a poner la condición de inicio. Condición de inicio. ¿Sí? Condición de inicio. Esta es la condición de paro. ¿Sí? Este es el incremento. ¿Sí? Y ahorita les explico esto que es de manera auxiliar. Ahora, esta en sí, hasta aquí, esto que está aquí, que voy a poner en color morado. Bueno, otro color que se ve feo eso. Color verde, ¿sí? Esto que está aquí en verde es la estructura básica que tiene un ciclo for, ¿sí? O los elementos que me pide. Una variable i, que es decir, dónde voy a iniciar, hasta dónde voy a recorrer y qué es lo que voy a hacer, si voy a incrementar o voy a disminuir, ¿sale? Entonces, esto me va a servir para ir mostrando elemento por elemento dentro de una estructura de cola circular. Va a cambiar un poquito la forma tradicional de cómo hemos manejado el ciclo for, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál es mi condición de inicio? ¿Sí? Entonces, regresando un poquito acá a la forma circular, ¿sí? Vamos a quitar esto. Ok. Supongamos que aquí yo tengo reservados una cola circular de 5 espacios, ¿sí? Aquí son 5. Entonces el 1 es el color azul y así sucesivamente. Ahora, la primera vez que yo genero mi estructura de cola vacía, pues ahí digo, bueno, resérvame esos 5 espacios, ¿sí? Pero si yo empiezo a agregar valores, ¿sí? Pues ya se va llenando mi estructura, ¿sí? Entonces, la primera vez, si yo la primera vez lleno todos los espacios, pues estoy aplicando una inserción o agregar elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no hay ningún problema, puedo utilizar el ciclo for tradicional. ¿Dónde sería el primer elemento que voy a mostrar? ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí? El que está en la posición, ¿cuál? Bueno, aquí le cambio a 0, que coincida. ¿Cuál sería el primer elemento de la estructura de cola? Aquí. 0. El 0, ¿sale? Entonces digamos que aquí para este ejemplo, ¿qué posición sería mi frente? 0. 0. ¿Qué posición sería mi fin? Para este ejemplo donde ya tengo todos los elementos llenos. 4. 4, ¿sale? Ahora, si yo os digo, bueno, de esta inserción que hice, quiero mostrar los elementos que hay en esa estructura. Entonces, en mi ciclo for, ¿desde qué elemento hasta qué elemento quiero mostrar? ¿De qué posición a qué posición? 0 a 5. Ok, entonces aquí yo le tendría que decir, variable i, ¿sí? Va a ser igual a lo que esté en mi variable frente.
¿sale? ¿Quién está en el frente para este ejemplo que acabamos de ver? 0, ¿sale? Ahora, voy a quitar esta tantito y ahorita la volvemos a poner. Para este caso en particular, decimos que vamos a ir desde la posición 0 hasta el último elemento incorporado. Entonces, en el ciclo for, la condición de paro, ¿cuál sería? Que I sea menor a ¿qué? A 5. Que I sea menor a ¿qué? ¿A 5? Afín. O sea, ahí menor a 5 o podemos utilizar la variable fin, ¿sí? En este caso sería menor o igual, ¿sí? A fin. Ahora, si nosotros hacemos esto, pues obviamente va a ir recorriendo posición por posición. Y obviamente aquí en el ciclo for, pues le incrementamos la I. Igual esto ahorita todavía no lo tomen en cuenta. Y por ejemplo, aquí, I ahora, ¿cuánto va a valer si incrementa? Ahora vale 1, ¿sale? Entonces, después ahora vale 1. Pregunta, ¿I es menor o igual a fin que vale 4? Sí. Y ahora I vale 2, ¿sí? Entonces, aquí mostraría el primer elemento que está en la cola, que es el 10. Acá mostraría el segundo, que es el 20. Y ahora mi I vale 2. Y dice, ¿I es menor o igual a fin que vale 4? Sí. Y ahora mi I incrementa a 3, ¿sale? Y ahora I vale 3. ¿3 es menor o igual que 4? Sí. Entonces, incremento mi I, ahora vale 4. ¿Sí? Y vamos mostrando elemento por elemento. ¿Sale? Hasta aquí, ¿está claro cómo funciona el for tradicional? De parte sí. Ok, ahora, hasta aquí pareciera que pues la función de imprimir, pues sí, va a ir mostrando elemento por elemento. Pero ¿qué pasa si antes de mandar a imprimir, yo aquí le digo, bueno, voy a aplicar la operación de eliminar? Y entonces elimino el 10 y elimino el 10, ¿sale? Entonces apliqué una operación de eliminar. Ya eliminó el 10 y ahora digo, bueno, quiero hacer una inserción, una insertar. Y en este de insertar, ahora inserto el 1000. ¿Hay espacios disponibles para insertar este 1000? Sí, en el 0. En el 0, entonces quedaría así. Si yo eliminé el primer elemento, el frente, ¿quién se quedó con la posición del frente? El 1. El 1. ¿Quién es el fin? ¿Quién fue el último elemento que agregué? El 0. El 0. ¿Sale? Entonces, bajo este contexto, ahora mi frente vale 1 y mi fin vale 0. Entonces, siguiendo el for tradicional, voy a borrar esto. ¿Sí? Aquí dice que mi frente vale 1 y el fin vale 0. ¿Sale? Entonces dice, igual a lo que hay en el frente. ¿Cuánto dice que vale el frente? 1. ¿Sale? Y entonces aquí yo digo, el fin dice que vale 0. Entonces llego al ciclo for y digo, pues mi I la inicializo en 1, porque ese es el índice que está en el frente. Y ahora llego aquí y pregunto, ¿I que vale 1 es menor o igual a fin? ¿Qué va a comparar? 1 menor o igual que ¿qué? 0. Que 0. ¿1 es menor o igual que 0? No. No, ¿y qué va a pasar ahí? No me va a imprimir. Aquí ya no se va a Se sale del incrementar I. ciclo. No hacer nada. Entonces no va a hacer nada. Y en realidad, ¿qué pasa? Si tengo elementos en la cola, ¿sale? Pero en realidad como la condición no la estoy colocando adecuadamente,
pues va a decir, pues no hay nada en la cola, o sea, no tengo nada que mostrar, ¿sale? Entonces, digamos que esta cuestión de decirle aquí en una estructura de cola circular que me imprima desde el frente hasta el final, no es tan común, o sea, no es tan sencillo, ¿sale? Entonces, para este tipo de estructura, la condición que yo tengo aquí, hay que modificarla un poquito, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi condición para que no pase esto cuando yo haga eliminaciones y después haga inserciones? Entonces, la propuesta es la siguiente, ¿sí? Bueno, hasta aquí antes de que explique esto. ¿Sí está claro por qué no me va a funcionar el ciclo for tradicional si yo considero de frente a fin en una cola circular? Sí. Por mi parte, sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, si no interrúmpanme, ¿eh? Porque yo me sigo como hilo de media, como dicen por ahí. Entonces, la propuesta es la siguiente. Obviamente voy a seguir tomando la condición de inicio al frente, ¿sí? En este caso, pues obviamente lo que yo tenga aquí de las variables. Ahora, en lugar de decirle que sea menor al fin, ¿sí? Yo le voy a indicar que va a ser menor a la suma del frente más la capacidad actual que tengo en la estructura de la cola, ¿sí? Esto de la capacidad es la cantidad de elementos que actualmente hay en la estructura de la cola, ¿sí? Entonces acá, ojo, hay una nueva variable, capacidad actual. Va a ser igual, por ejemplo, aquí. ¿Cuántos elementos hay actualmente en la cola? Llenos, o sea que están ocupados los elementos. 5. 5. Los 5, ¿sale? Entonces aquí mi capacidad actual es 5. Ahora, el frente está en la posición 1. Y entonces aquí digo, bueno, ¿cuánto vale I? 1. Es menor al frente, ¿sí? 1 más la capacidad actual que es 5. Entonces la comparación que va a hacer es esta. 1 es menor. ¿Cuánto es 1 más 5? 6. 6, ¿sale? 1 es menor que 6. Sí. Sí, entonces ya pasó esta condición, ¿sale? ¿Qué pasa con I? I se va a incrementar en 1, entonces ahora digamos que I va a ser 1 más 1, ¿sí? Entonces aquí entra, o bueno, pasa el incremento. Ahora, ahí pareciera que dice, bueno, pues nada más le aumentó algo ahí a la condición, ¿sí? Ya perdí mi otro elemento que tenía por aquí. Espérenme, lo regreso. Ahora, esto de aquí, ay, se volteó. Espérenme que se rotó. Ya se me perdió. A ver. Bueno, lo voy a escribir porque no sé qué pasó aquí. Y no lo puedo girar. Haga como si lo hiciera más grande en la parte de abajo. Es que no me aparece la de girar o rotar. Aquí está. Gracias. Entonces, me voy a auxiliar de esta instrucción.
Entonces, digamos que aquí en mi ciclo for, además del índice, que me va a ir controlando los ciclos, por así decirlo, voy a tener otra variable que es la que voy a utilizar para indicar qué elemento específicamente de la estructura de cola circular quiero mostrar en pantalla, ¿sí? Entonces, por eso aquí tengo esta variable, bueno, este paso auxiliar. Este paso auxiliar diríamos que va dentro, va a ser el primer paso dentro del ciclo for, ¿sí? Tengo una variable llamada J. J, que en un primer momento, pues la vamos a declarar por ahí, fuera del ciclo for, y en un primer momento, pues no va a tener ningún valor. Cuando entramos al ciclo for, ya después de estos pasos, voy a aplicar aquí una operación del módulo, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la operación del módulo o residuo? Sí, profe, con el de porcentaje. Ok, pero ¿qué significa el módulo o el residuo? ¿Qué es en sí? Ah, pues es lo que queda de dividir, ¿no? Dos números. Ok, entonces el módulo o el residuo, como su nombre lo dice, es la cantidad restante que yo tengo al aplicar una división, ¿sale? Entonces en este caso es como el truco, por así decirlo, cuando yo tengo el caso donde tengo esto, ¿no? Tengo el frente que es 1 y el fin que es 0. Es decir, si yo aquí el frente es 1, quiero que vaya el 2, luego el 3 y luego el 4 y después del 4 se regrese al 0, ¿sí? O sea, para que no termine en el 4, porque en sí en realidad el último elemento ahora fue insertado fue el 0. Entonces, para que haga ese comportamiento circular, voy a utilizar esta instrucción, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sacando una especie de residuo y esos residuos, vean, por eso estoy haciendo esta prueba de escritorio, para que se comprenda qué es lo que está pasando. Entonces, J va a ser igual a I. ¿Cuánto vale I en este momento? 1. 1. Antes del incremento, ¿eh? Vale 1, ¿sí? Entonces, digamos que aquí dice I módulo cantidad máxima de elementos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí yo voy a aplicar la operación del residuo. Lo voy a hacer aquí en Excel, residuo. Entonces digo, voy a aplicar al 1 y la cantidad máxima de elementos, que en este caso son 5. ¿Sí? Y me queda el residuo como 1. Eso quiere decir que cuando yo quiera mostrar un elemento, voy a tomar lo que está en J. Entonces, en este caso, ¿qué elemento me imprimiría como primer elemento? El que está en la posición 1. ¿Sí? Ahí coincide con el que está en el frente. ¿Ok? Voy a continuar mi ciclo for. Ahora, aquí ya el I, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Sí? Entonces, estoy aquí en mi ciclo for. Y digo ahora, el 2 es menor, ¿sí? Al valor del frente, más 5. Noten que esto es un valor constante, ¿no? 2 es menor que 6. Sí. Sí. Pasa. Entonces aquí, ¿cuánto vale I? Se incrementan 1, ¿sí? Ahora I vale 3. Ahora vuelvo, ya estoy dentro del ciclo for y esta instrucción es la que voy a hacer otra vez. Entonces voy a sacar en sí el residuo o el módulo. Ahora, ¿contra quién lo voy a sacar? Con lo que vale I, que ahora I vale 2, coma con la capacidad máxima, que son 5. Y ahora el que me va a mostrar es el que está en la posición 2, que sería este. ¿Sí? Ya mostró este, ahora muestra este. Y sigo. Ahora, mi I ahora vale 3. Y entonces digo, 3 es menor que 1 más 5. Ay, 3 es menor que 6. Sí. Sí, se incrementa ahí. Entonces sí, ahora vale
4, ¿sale? Ojo, este incremento, pues lo va haciendo conforme va avanzando, ¿sí? Aquí en cuando entra el ciclo for, realmente el valor que voy tomando es este de acá. Entonces aquí vuelvo a aplicar el residuo, ¿sí? Pero ahora con el 3, ¿sí? Que es el valor actual, en la línea actual. Entonces el que imprime ahora es este, que está en la posición 3. Y noten que pues estoy haciendo lo mismo porque es un ciclo for. Entonces ahora i vale 4. Y digo 4 es menor que 1 más 5. 4 es menor que 6. Sí. Sí. Incremento i, 4 más 1 y ahora vale 5. Y ahora acá dentro del ciclo for digo, pues voy a aplicar ahora de nuevo el residuo de 4 contra la capacidad máxima que es 5. Y ahora el que imprime es el 4, este de acá. Y al parecer ya aquí es como el límite de la cola, pero como estamos hablando de una circular, en realidad la posición 4, ¿sí? 1, 2, 3, sería esta que está en amarillo, aquí no coinciden los valores, pero sería el valor 50, entonces el siguiente sería el 1000, que fue el último que inserté, porque obviamente esto es circular. Entonces acá, ahora i vale 5, ¿sí? Y digo 5 es menor que 1 más 5. 5 es menor que 6. Sí. Sí. Incremento ahí, ahora i vale 6. Y ahora dentro del ciclo for, vuelvo a hacer el residuo. Y digo, voy a aplicar el residuo del valor de i actual, que es 5, contra la capacidad actual de la cola, que es 5. Y ahora el residuo es 0. Y entonces ahora el que imprime es este que me estaba faltando, que fue el último, ¿sale? Entonces ahora aquí noten cómo fue aumentando y llega un momento que regresa al inicial, que es 0, ¿sale? Ahora aquí i se incrementa, ahora vale 6. Y ahora digo, 6 es menor que 1 más 5. 6 es menor que 6. No. No, entonces ahí No, para, igual. ¿sí? Ya aquí para mi ciclo for, ya no incrementa nada. Aquí es donde ya para por completo. ¿Y qué fue lo que me imprimió? En realidad, ¿quién es la variable que me va a ayudar a mostrar qué índices de la estructura de la cola circular voy a mostrar en pantalla? ¿Qué variable? La I. J. J, ¿sí? Este de aquí. Porque I, obviamente, digamos que I me lleva la cantidad de veces que voy a aplicar el proceso, pero la variable J, que es mi variable auxiliar, es la que realmente me va indicando los índices de la estructura circular que quiero mostrar en pantalla, ¿sale? Ahora, esto que acabo de explicar aquí, me voy a cambiar, ya nos quedan pocos minutos, a ver si me da tiempo mostrarlo aquí. ¿Sí? El código que yo les compartí ayer, obviamente tenía aquí la estructura, una estructura que yo le denominé como cola, que tiene estas variables miembro. Tiene un apuntador llamado elementos, que lo vamos a utilizar como un arreglo, ¿sí? Donde vamos a ir almacenando esos valores enteros. Tiene una variable max-e, que es la capacidad máxima de elementos, ¿sí? La variable frente, que me controla la posición de quién está en el frente, la variable fin, que me controla qué elemento está en el fin, y la capacidad actual que tenga en cuanto a elementos de mi estructura de cola. Con los dibujos que vimos en un inicio, se entiende por qué estos elementos conforman la estructura de cola. Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí ya, esto es lo que vamos aquí a tener. Ahora, tengo aquí mi función que se llama crear una nueva cola, ¿sí? Esta función, lo que me retorna en sí es algo de tipo cola. O sea, me está retornando un apuntador que es de tipo cola. La función se llama nueva cola
Y en este caso, aquí la función recibe como argumento la capacidad, es decir, cuántos elementos quiero reservar en memoria, ¿sí? De esa estructura circular. Entonces aquí lo que empieza a hacer es que, bueno, recibe, por ejemplo, aquí haciendo referencia al dibujo, decir, bueno, quiero 6 elementos, quiero reservar 6 elementos. Entonces aquí la variable capacidad lleva 6. Lo que hacemos aquí es que voy a declarar una variable que se llama nCola, que es una variable de tipo apuntador, es de tipo cola, y aquí en esta línea es donde hacemos la reserva dinámica de memoria, ¿sí? Aquí con esta línea número 20 es donde nosotros vamos a establecer la capacidad que vamos a poder almacenar dentro de nuestra estructura circular, ¿sí? Aquí me faltó un aspecto, pero bueno, aquí podríamos ser un poquito más específicos y decirle capacidad multiplicado por el tamaño. O sea, si quiero ser muy específico en decirle cuántos espacios quiero que me reserve, ¿sí? De forma dinámica. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos poner o incluso funciona si yo no se lo pongo, ¿sí? Ahora, bueno, es que está acá, perdón, sí, está acá. Entonces, bueno, quiero ir explicando paso a paso cómo funciona, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces, a ver, voy a detener aquí la grabación.